Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, el Palacio de la Ineptitud que ha manipulado España durante 70 años, o mejor dicho, durante los últimos 40 años, y ha hecho de España un país manipulado y tan analfabeto como ellos. Esta semana vamos a hablar del fracaso total del liberalismo en todos los frentes, el verdadero culpable de lo que estamos viviendo en estos momentos. Esta semana vamos a hablar del liberalismo, como os digo, y no nos cansaremos de repetir que el humanismo liberal, como antes el humanismo socialista, fracasaron estrepitosamente porque, en el fondo, los principios en los que se basaba eran unos principios completamente inventados, principios teológicos, si queréis, principios religiosos, pero inventados completamente, que no concuerdan con lo que la sociedad y la ciencia están descubriendo en estos momentos. Esta semana descubriremos que en el siglo XXI está muerto ya el humanismo liberal, como en el siglo XX murió el humanismo socialista. Unos enfocaron sus temas en torno al individuo, los otros en torno a los colectivos de individuos. Los unos se preocuparon por la libertad y los otros se preocuparon por la igualdad. En torno a ambos, en torno a la igualdad y a la libertad, se han producido guerras y millones de muertos. Son dos ideologías moribundas que tenemos que demostrar claramente que ya no tienen el menor fundamento. El gobierno de Rajoy, incluso el gobierno de Zapatero, aparte de ser un desastre por lo ineptos que son estos personajes, al igual que los acompañaban, estos gobiernos no están en el mundo. Y por lo tanto, al no estar en el mundo y pretender simplemente mantenerse en el poder, no se dan cuenta de que el tiempo corre en contra de todo, especialmente de los ciudadanos, de España, de Europa, del mundo. Os he dicho más de una vez que el movimiento Siete Jaques, un movimiento postcapitalista que ataca al liberalismo, al neoliberalismo, al socialismo, a los comunismos, que trata de coger lo poco valioso que ha quedado de ellos. Sin embargo, reconoce que no podemos seguir en estos momentos como hemos vivido los últimos 15 años, por ejemplo. El capitalismo está muerto, a pesar de que era un sistema global que abarcaba lo social, lo demográfico, lo económico, lo cultural y lo ideológico, y que funcionaban las sociedades desarrolladas, lógicamente potenciando el mercado y la propiedad privada. Todo esto se ha quedado antiquísimo en estos momentos. Y por lo tanto no voy a insistir en este cuadro que tanto me gusta, porque para mí fue un gran descubrimiento ver cómo un sistema de ideas que nace hace 200 y pico años, incluso antes, incluso podríamos remontarnos a 1300 y pico, ha podido durar tanto tiempo, y cuál es el motivo de que en estos momentos sea incapaz de mutar para conseguir sobrevivir. El capitalismo está muerto y con él todo lo que ha traído consigo. Quiere decir, ahora la gente empieza a denunciar el proteccionismo y echa mano de 1930. Nada tiene que ver el 1930 y el proteccionismo de entonces con la situación que estamos viviendo ahora. Nada tiene que ver en estos momentos en que los países de Asia
se ha de fomentar el comercio entre ellos, lo cual por otra parte es natural y lógico, entre otras cosas porque sus políticas depredadoras necesitan de las exportaciones para salir adelante, al menos en estos momentos. Todo irá cambiando a medida que vaya avanzando el tiempo. Pero quizás lo que más me preocupa, y por eso digo que vamos a dedicar una semana a demostrar que el liberalismo, el neoliberalismo y el capitalismo, los primeros muertos y el tercero, sin dudas de ninguna clase, en una fase de mutación que ya no volverá a repetir ni a funcionar como lo había hecho antes, nos va a dar paso a un poscapitalismo en el que creemos y en el que intentamos que el tratamiento a todos los ciudadanos del mundo sea similar. No queremos un mundo en el que haya unos privilegiados, una especie de dioses y otros pobres desgraciados que a lo mejor entre todos nos lo hemos ganado, pero no podemos consentir eso. El poscapitalismo pretende un movimiento para todo el mundo y pretende encontrar soluciones en un momento muy complejo de la historia de la economía y de la política mundial. El cuadro este del que os hablaba y que vamos a dedicar toda la semana que viene, os decía que las bases del liberalismo son todas falsas, que lo más importante que ha defendido el liberalismo, que es el individuo que lo considera base para todo, base para el mercado, base para las votaciones, base para las democracias, ese individualismo que además, según ellos, podía decidir por sí mismo, o sea, disponía de libre albedrío. La ciencia está demostrando que es completamente falso y por lo tanto, ni los individuos, ni los mercados, ni las elecciones, ni las democracias son libres y por lo tanto el liberalismo no tiene fundamento en el que pueda apoyarse y es precisamente por eso por lo que está muriendo ya definitivamente. Pero el mundo al que vamos presenta unas características preocupantes, porque la verdad es que hasta la fecha nos considerábamos todos imprescindibles, pero la ciencia y el mundo avanzan en una dirección en la que parece que su utilidad económica y militar es muy discutible. O sea, hay grupos de gente que consideran que los individuos personalizados no tienen la menor importancia. Y esto no deja de ser un cambio sustancial en el siglo XXI. Otro tema que merece la pena considerar es que el sistema capitalista moribundo intenta encontrar valor todavía en los humanos colectivamente, pero no individualmente. No olvidéis lo que hemos hablado muchas veces. Solo la teoría del valor de Marx, aproximadamente 200 años después de su nacimiento y por lo tanto unos 160 años desde que habló de la teoría del valor trabajo, Carlos Marx era capaz de calcular el valor de un producto mercantil y de un producto no mercantil como ninguna otra teoría económica a lo largo de los años, digamos, de vida que tiene la economía en la sociedad, por decirlo de alguno, a partir del siglo XVIII. Solo Carlos Marx ha sido capaz de valorar el trabajo, de desarrollar una teoría del valor trabajo que puede perfectamente definir el valor de productos mercantiles y no mercantiles. Hay que reconocer que es un hito histórico y hay que utilizar esa teoría del valor trabajo para todo lo que vamos a ir considerando en los próximos tiempos. Otro punto que esta semana seguiremos hablando y que he recogido por aquí es que el sistema solo verá valor, el sistema actual, tal como lo entendemos, el sistema capitalista que está muriendo, solo ve
valor en los individuos y por lo tanto empieza a despreciar grandes masas de población, por lo cual se convierte incluso en un peligro para todos. Bien, el movimiento Siete Jaques intenta resolver todas las contradicciones que han surgido en los últimos años. Hoy podemos decir, sin duda de ninguna clase, que cuando el Partido Comunista Chino define sus políticas para los próximos años, en realidad se está basando en fundamentos similares a los que utilizamos en el movimiento Siete Jaques de España. El asesor más importante de Donald Trump en estos momentos, que quiere crear un movimiento muy por encima del movimiento que provocó Reagan y Margaret Thatcher en los últimos, hace ya unos cuantos años, el asesor más importante, el ideólogo más importante de Donald Trump, pretende crear un movimiento en el que hay muchas partes de lo que nosotros consideramos que se debe hacer en los próximos tiempos. Hoy estamos viendo cómo Sanders le dice a Trump que le echará una mano si se enfrenta decididamente a las grandes empresas. Sanders, el contrincante de Hillary Clinton. Pues bien, amigos, el movimiento postcapitalista Siete Jaques en el fondo lleva diciendo que hay que luchar contra los monopolios y los oligopolios decididamente, entre otras cosas, porque no tienen sentido en el momento actual. Sanders presta a Trump su apoyo si los monopolios del sector eléctrico, si los monopolios de los sectores de la minería, si los monopolios del sector financiero, si esos monopolios desaparecen o al menos se lucha decididamente contra ellos. El poscapitalismo, el movimiento Siete Jaques y todos los movimientos como este funcionan en el mundo. Quizás el más posicionado para ganar las próximas elecciones sea el movimiento Cinque Stelle en Italia. En el fondo están defendiendo lo mismo que estamos defendiendo aquí desde hace unos cuantos meses, y para los cuales hemos preparado 300 y pico periscopios que os lo pueden ir demostrando. Renzi va a perder ahora las elecciones en Italia. Va a perder un referéndum, al igual que el Brexit ganó y al igual que Donald Trump ha ganado en Estados Unidos. Renzi perderá las elecciones porque en el fondo su mente, al igual que la del inepto que preside el gobierno de España, el inepto y corrupto que preside el gobierno de España, no están en el mundo moderno, no están en el mundo al que vamos. Y Renzi va a perder las elecciones porque en el fondo está mirando al pasado cuando trataba de reformar el funcionamiento del Senado fundamentalmente en Italia. Renzi se largará y en Italia empezará o también un movimiento que va a empezar a socavar decididamente tanto el euro como la Unión Monetaria Europea y como la Unión Europea tal como se entiende hoy día. Si hay gente más burra en el mundo en estos momentos, si hay gente más burra que la canciller alemana Merkel y el presidente del gobierno español, inepto y corrupto, con piel de elefante según Merkel, que no deja de ser como buena alemana, boba cuando expresa con chistes o medio chistes lo que piensa de gente como Rajoy. Nuestra realidad es que estamos en manos de verdaderos ineptos y por lo tanto España tiene un serio problema, además de los muchos problemas que existen en estos momentos en Europa. Lo mismo el presidente francés, lo mismo los presidentes que han estado defendiendo incondicionalmente los planteamientos de Alemania, que son en realidad los países de siempre, Luxemburgo, Holanda, etcétera, etcétera, aunque en todos ellos hay movimientos como el Siete Jaques dispuestos a cambiarlo todo. En España se ataca al populismo en realidad sin conocer lo que es el populismo o simplemente interpretando del populismo algo que poco tiene que ver con la realidad. Estoy diciendo claramente que lo que hablamos
le podemos llamar como nos dé la gana, pero en el fondo contra lo que va es contra el capitalismo mal entendido, contra la democracia liberal, contra los parlamentos que están fuera de juego, porque en el fondo, aparte de nombramientos a dedo en países como España, el problema de los parlamentos es que legislan cosas que se han quedado obsoletas y por lo tanto no tienen menor sentido. Los partidos políticos en todos los países han facilitado por descontado los paraísos fiscales, han facilitado que la corrupción avanzara y en algunos como el nuestro ha batido todos los récords. Renzi no había sufrido lo que es una votación por parte de los ciudadanos italianos que le permitiera estar gobernando Italia. Bien, lo mismo ha pasado en España con la monarquía. La monarquía española, cuando fue de alguna manera reinstaurada por Franco, la monarquía tenía el deber y la obligación de someter a referéndum de los españoles si los españoles querían tener una monarquía o, por el contrario, preferían no tenerla. A medida que pasan los años nos enteramos de todo. Y resulta que Adolfo Suárez decía hace años, el pobre Adolfo Suárez, decía que no sometían la monarquía a referéndum sencillamente porque la monarquía perdería el referéndum y por lo tanto España dejaría de tener una monarquía. En realidad se instauró la monarquía, se hizo una constitución al margen de la monarquía. El rey no tiene razón cuando dice ahora que el rey es la base del Estado y junto a la base del Estado, por decirlo de alguna manera, es el cuerpo o el nexo de unión de todas las regiones y autonomías de España. Completamente falso. Esta monarquía fue nombrada por Franco, un dictador que hizo las 1000 que se pueden hacer en un país como el nuestro. Y por lo tanto la monarquía está ahí, en una situación completamente amorfa, sin sentido, que no ayuda absolutamente para nada y que en el fondo puede ser un problema en los próximos tiempos. En el movimiento 7 jaques, en el poscapitalismo no caben monarquías, puesto que los problemas que hay en el mundo son completamente distintos. Hoy os había preparado una serie de cuadros una vez más, y muy rápidamente para no repetir cosas que las podéis ver o bien en YouTube o bien en el Periscope este que estáis oyendo ahora o en Twitter. En Facebook simplemente con que busquéis Ángel Gimeno Marín. Hemos preparado un escrito hoy que os hubiera comentado, pero como ya lo he preparado, ¿para qué vamos a repetirlo? Habla de la mundialización. Habla de que los intereses de Estados Unidos no tienen por qué coincidir con los nuestros, que los intereses de Alemania desde luego no coinciden con los nuestros, sino todo lo contrario. Habla de la mundialización y y hace una especie de historia del mundo en los últimos 50 años. Defendemos claramente que hay que salir del euro porque el euro ya se ha convertido en algo arcaico que no crea más que problemas a Europa. Y cuanto antes se acabe con el euro, cuanto antes ordenadamente salgamos del euro, será mejor para todos. Creo que ya no merece la pena ni ir pensando en una moneda común y monedas particulares en los distintos países frente a lo que yo considero que es lo mejor, que es dejar el euro ordenadamente, pero crear ya nuevas monedas para que los países puedan recuperar al menos su soberanía monetaria y financiera en un mundo muy complicado al que vamos. Europa ha demostrado en los últimos 25 años que es incapaz de generar un proyecto conjunto de todos nosotros, por ejemplo, para desarrollar la investigación, el desarrollo y la ciencia. Europa ha demostrado que al final simplemente ha defendido los intereses de esos a los que Sanders le dice a Trump que si ataca a las multinacionales lo tendrá con él. Pues bien, la Europa creada allá por los años 50 en realidad solo ha defendido a las multinacionales. Y en ese contexto ha terminado haciendo algo terrible, y es que cuando crea la Unión Monetaria Europea, cuando se sale adelante con los tratados de Maastricht y de Lisboa,
en realidad lo que estamos haciendo es cargarnos la posibilidad de una Unión Europea que se hubiera parecido más o menos a los Estados Unidos de América. Imposible hacer esto con un país como Alemania. En estos momentos con mayores razones. Aquí, de los cuadros que os había preparado hoy para que tuvierais, como algunos no lo habréis visto nunca, pues os lo voy a poner una vez más porque merece la pena. El mundo de las finanzas, como os he dicho tantas veces, ha sido uno de los mundos, no el más importante, pero sí un mundo importante, el que se ha cargado el neoliberalismo. Por aquello de los CDS, de los derivados, que también nos había preparado un cuadro una vez más, que en el fondo, si los crearon los banqueros, aquí lo que trato de deciros es que hay que preparar decididamente un traje a rayas para cada uno de los banqueros. Entre otras cosas, porque no han sido capaces ni siquiera de afrontar el inicio de ver cómo resuelven el problema de los derivados. Los derivados los hemos explicado muchas veces y los tenéis por lo menos en 30 o 40 periscopes o en 30 o 40 YouTubes. Buscarlos por ahí, no seguimos hablando lo mismo. Aquí siempre he considerado que era muy importante tener en cuenta la City londinense. En Madrid hoy ha amanecido una mañana que parecía una mañana en la City, por la cantidad de niebla que había. Bien, la City londinense os he dicho muchas veces que funciona con independencia del Reino Unido, por decirlo de alguna manera, e incluso con independencia de la reina. Tiene un Lord Alcalde. En estos momentos el actual es el 687, que no depende de nadie. A los idiotas de Barcelona y de Madrid, a los alcaldes y presidentes de comunidades como Cristina Cifuentes, tontos, que pretendían arrancar un trozo grande de la City. Ahora que se había producido el Brexit, solo hay que decirles que son majaderos ignorantes, que no saben ni por dónde va el mundo, ni dónde ha estado el mundo en los últimos años. La City londinense, como digo, va por libre, es un centro financiero impresionante, tiene casi el 12% del PIB inglés en servicios financieros, en servicios de seguros, en servicios de asesoramiento precisamente para cambiar sistemas monetario internacional en estos momentos. La City londinense, en el índice general de centros financieros, como os pongo por ahí, es prácticamente el número 1 en la mayoría de los temas y el número 2 en el resto. Por lo tanto, es algo impresionante que para más INRI tiene, por decirlo de alguna manera, una importancia en los derivados que existen en Europa. Tiene una cámara de compensación de derivados que en realidad tiene, por decirlo de alguna manera, las espoletas para cargarse cualquier actuación que pudiera Europa plantear frente al Reino Unido. El Reino Unido ha tomado la decisión de salir de Europa y nosotros, que en su día, como veréis en el artículo que os digo que leáis en Facebook, Ángel Jimeno Marín, escrito ayer mismo, veréis que saliendo el Reino Unido de Europa ya no tiene sentido hablar de si salimos de la Unión Monetaria Europea y no salimos de la Unión Europea. Hay que salir de todo y cuanto antes, aunque siempre de una forma ordenada. Volvamos a... Os he dicho que el poscapitalismo nace, entre otras cosas, porque ha habido dos gremlins creados por el neoliberalismo. El uno, el dinero, un gremlin financiero, y el otro, el del trabajo, un gremlin que tiene que ver lógicamente con los mercados del trabajo y con las contrataciones de las personas, que han creado un verdadero boquete en todos los planteamientos que podía defender el capitalismo y el neoliberalismo en su día. Es cierto que el gremlin del dinero como el gremlin del trabajo son dos gremlins completamente distintos. Hay que ver la película de los gremlins para entender lo que estoy diciendo. ¿Os recordáis
Cuando los muñequitos salían del arca y se les mojaba, se volvían completamente locos. Esto es lo que ha pasado en los últimos 20 años en el mundo y especialmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania y también en plazas como Singapur y Hong Kong, algo en China y menos en India, Rusia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el gremlin financiero suelto ha sido capaz de generar tal cantidad de derivados, tal cantidad de operaciones que estaban basadas en nada cuando tenían calificaciones AAA, que han generado un problema que, como os he dicho 1000 veces, está ahí sin solucionar. Pero que siendo un problema importantísimo más no poder, problema que es obligatorio resolver, especialmente por Estados Unidos, por Reino Unido, que son los que máximos en la creación del gran lío de los derivados, puesto que entre los dos solitos prácticamente tienen el 60-70% de los derivados que hay en el mundo en estos momentos. Son Estados Unidos y Reino Unido los que, una vez más unidos completamente a la hora de resolver los grandes problemas, tendrán que dar buena parte de la solución. Y nosotros, todos aquellos que estamos creando un movimiento que no digo que sea anticapitalista, pero que sí que es postcapitalista, también tenemos que poner de nuestra parte precisamente para que todo lo que va ocurriendo, todo lo que va a ocurrir en todos los campos de nuestra vida, en lo económico, en lo financiero, en lo demográfico, en lo social, en el mundo del trabajo, en lo cultural, en lo ideológico, todo lo que va a ocurrir en estos ambientes, en el fondo, está condicionado por la crisis total del neoliberalismo financiero y la crisis del capitalismo tal como lo hemos conocido en los últimos tiempos. El capitalismo está mutando mal. Es cierto que ha creado unas tecnologías impresionantes en las que creemos y con las que debemos trabajar para poder buena parte de los problemas que existen en estos momentos en el mundo. Hablaba de los gremlins, y nosotros vamos a vivir un mundo de trabajo completamente distinto al que hemos vivido los últimos 70 años. La sanidad, nuestra seguridad social, tenemos que abordarlas bien, porque en el fondo, si lo abordamos bien, podemos resolver los problemas de una vez para siempre. Es cierto que la seguridad social, las pensiones especialmente, se han basado siempre en los contratos de trabajo fijos, sobre todo en el mundo de Occidente. Están cambiando las cosas mucho y a gran velocidad. El neoliberalismo financiero se cargó los sindicatos. Es hora de que los sindicatos asuman que no pintan absolutamente nada, sencillamente porque unos se dejaron comprar y otros no vieron exactamente lo que estaba pasando. El neoliberalismo financiero, cuando lo consideró conveniente, se cargó los sindicatos. El humanismo socialista, que se apoyaba en los partidos políticos de izquierda y en los sindicatos, se quedó prácticamente sin juego de ninguna clase cuando el capitalismo liberal, el liberalismo, fue avanzando. Sindicatos, partidos políticos de izquierda, comunismos, anarquismos y demás se han quedado completamente obsoletos porque no han sido capaces de encontrar programas políticos, económicos o incluso una ideología con fuerza que en el fondo sirviera para que las cosas en el mundo se produjeran tal y cual esta ideología deseaba. El humanismo socialista ha sido un completo fracaso y esta semana que viene os lo demostraremos con muchísimo detalle. El humanismo liberal también ha sido un completo fracaso, entre otras cosas porque a medida que se iba desarrollando tecnologías y las ciencias, hemos comprobado cosas muy importantes, tan importantes como que el hombre, como os decía al principio, no se puede considerar un sujeto diferente a los demás, un sujeto con capacidad de tomar decisiones por sí mismo,
porque cuando analizamos su comportamiento, cuando analizamos cómo es su cerebro, cuando vemos lo que hacen esas 37 billones de neuronas que tenemos, cuando vemos los dos hemisferios del cuerpo humano, cuando vemos ese cable neural que une ambos hemisferios, cuando vemos en realidad cómo se comporta el Homo sapiens, en realidad lo que estamos viendo es que nuestra forma de funcionar se diferencia muy poquito de los animales. Somos diferentes, lógicamente, nuestro cerebro en algunos casos está mucho más desarrollado. Hace ahora ya bastante tiempo que dimos un gran paso cuando el Homo sapiens surge frente a los otros, el neandertal y demás que terminan desapareciendo. Nosotros en aquel momento dimos un salto cualitativo en lo que era el potencial del hombre. Pero de allí pasamos poco a poco, pues eso, por las distintas religiones monoteístas, o no solo monoteístas, sino religiones que tenían distintos dioses. Hemos visto cómo religiones tan importantes como el budismo, el taoísmo, etcétera, han funcionado en el mundo. Hemos visto cómo en un momento determinado se consideraba que el Dios creador nos había hecho a los hombres los personajes más importantes de la tierra, esto es lo que defienden los teístas, y que con eso nos había dado la posibilidad de hacer con el resto de los animales y con el resto de la naturaleza lo que nos diera la gana. Así funcionamos hasta 1700, me atrevería a decir. Luego más tarde la Ilustración y demás se cargan a Dios y creen en el hombre, porque en el fondo todas las religiones, todos los movimientos, todas las ideologías que ha habido siempre han tenido que basarse en algo. Bien, en el principio todo dependía de lo que decía Dios y sus sacerdotes. Después el hombre fue el personaje más importante de la tierra y en realidad el que creaba a los dioses para su utilización era el hombre. La Ilustración también va moviéndose, el capitalismo nace, el capitalismo se refuerza con la creación del dinero, los préstamos y la forma de funcionar de la sociedad moderna tal como la hemos visto en los últimos años, en realidad se basa ya en un mundo en que el hombre es lo más importante. A medida que vamos avanzando nos damos cuenta que el Homo sapiens se ha quedado muy atrás, quiere decir que no ha mejorado gran cosa en los últimos 13.000 años que debemos estar en la Tierra. 13.000 seguramente no tanto. Pero lo que es evidente es que el hombre, desde cuando nace el Homo sapiens a hoy, el hombre no ha mejorado a título individual gran cosa. Sí que ha sido capaz de crear unas tecnologías, unos sistemas de inteligencia artificial que son muy importantes y que los tenemos ahí, que tenemos que ser capaz, si no de dominarlos, al menos de entenderlos a fondo para poder ver ¿qué posibilidades hay de que el Homo sapiens pueda todavía elevarse por encima del nivel que está en estos momentos, que es desgraciadamente muy bajo? Europa no nos sirve en estos momentos, sencillamente porque han sido demasiados años perdidos, prácticamente 60 y tantos años que no han servido absolutamente para nada, y seguimos teniendo, si cabe, más problemas que teníamos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en este contexto al que vamos en el futuro, es bueno lo que estamos proponiendo nosotros. Si somos capaces de que todos los países del mundo, China, Estados Unidos, Rusia, los países de Europa a título individual, los países de África, de América del Sur, de Oceanía, que se dan cuenta de que el capitalismo ha fracasado, de que hay que acabar con las grandes multinacionales y los monopolios, porque en realidad retrasan la evolución del mundo y pueden producir grandes catástrofes humanitarias y catástrofes de todo tipo. Ahora, cuando vemos que el Ártico se deshiela y no sabemos el porqué, o mejor dicho, sabemos el porqué pero no sabemos cómo pararlo, en este momento en que el mundo demuestra que no hay ningún colectivo, ni grupo Bilderberg, ni gobierno de Estados Unidos, ni gobierno de China, ni gobierno de nada, que sean capaces de parar los acontecimientos que están sucediendo en el planeta en estos momentos, lo que tenemos que hacer es colaborar en la medida de lo posible para que las ideas de Trump faciliten que el capitalismo
Tal como ha funcionado en los últimos años, el capitalismo monopolista, el capitalismo del neoliberalismo financiero, desaparezcan y vayamos a otro tipo de sociedad en la que no existan monopolios, en que los precios de todos los productos y mercancías que fabricamos sean más baratos, que prácticamente lo que paguemos sea su coste marginal, que la energía definitivamente no esperemos al 2020 o al 2030 para cambiar las cosas, no, empecemos ya, mañana mismo. No tiene sentido y por eso no me extraña que Trump diga que el Acuerdo de París no sirve para nada. Estamos completamente de acuerdo. Ya no es controlable el cambio climático, pero lo que sí que podemos hacer es no complicar las cosas más. Pero no esperar 20 años, como han dicho en París, sino que empecemos ya a acabar con todas aquellas sociedades que pretenden seguir explotando minerales fósiles para seguir produciendo energía. Acabemos con los monopolios de las eléctricas, acabemos con los monopolios de los bancos, racionalicemos su funcionamiento, procesemos a todos aquellos que se han pasado 3 pueblos, avancemos como es natural, dediquemos la importancia que requieren las tecnologías que ya hemos desarrollado y las tecnologías que podemos seguir desarrollando. Hay muchísimo que hacer en la nanotecnología, hay muchísimo que hacer, como decían hoy los catalanes, en la tecnología cuántica. Hay que darle una vuelta de tuerca a lo que descubrió Einstein y compañía para tratar de utilizar esas tecnologías de tal manera que podamos seguir evolucionando y creciendo, por decirlo de alguna manera, para que no solo estemos en el planeta Tierra, sino que podamos ir a conquistar el espacio, puesto que este planeta prácticamente nos lo hemos cargado ya. El poscapitalismo lo que pretende es que la tecnología tenga su lugar. El capitalismo pretende que los sistemas políticos de la democracia liberal que no funcionan y que dan lugar a verdaderos capullos al frente de los gobiernos de toda Europa, que desaparezcan puesto que no sirven para nada. Nuestra monarquía, si quiere continuar, que vaya preparándose a someterse a un referéndum, pero ni tan siquiera hace falta. Es evidente que la monarquía no tiene sentido en el siglo XXI. Es evidente que el sistema que hemos desarrollado en España, que ni siquiera se parecía a los de las democracias liberales, era un sistema sencillamente para unos burócratas mediocres que a base de oposiciones ocuparon puestos en los aparatos del Estado y a partir del aparato del Estado han intentado además mantenerse a lo largo de los años. Es hora de que con toda esa gentuza la pongamos en su sitio. Tenemos que ir pensando en desarrollar tecnologías, desarrollar los campos de actividad en la medicina, en nuevos medicamentos, en nuevos productos que de alguna manera nos ayuden a mejorar nuestras capacidades cognitivas, nuestros cerebros, etcétera, etcétera, porque es algo que ya está ahí, que lo hemos demostrado y descubierto ya hace bastante tiempo, pero que el mundo debería coordinarse para tratar de ver cómo podemos mejorar la capacidad del cerebro humano para poder hacer frente a los desafíos que tenemos en estos momentos. No podemos seguir con políticos que en la escala de la evolución parece que van hacia atrás. O sea, en vez de ir a buscar un hombre, que ya no digo un hombre Dios, pero sí por lo menos un hombre más avanzado, nuestros políticos, igual me da hablar de Rajoy, que de los capullos que ocupan la gestora del PSOE, que de los capullos que están en Ciudadanos, tan dictatoriales como el primero, los capullos que están en Podemos, en la escala de la evolución, en vez de ir hacia adelante, cuando actúan dan la impresión de que van hacia atrás y seguramente dentro de poco los veremos convertidos en una especie de bonobos. Y que me perdonen los bonobos. La realidad es que vivimos una época completamente distinta en que hace falta que los mejores estén en estos momentos pensando cómo modificamos Europa, cómo deshacemos completamente todo lo que hemos creado en 50 y tantos años e incluso, y si tenemos ganas e ilusiones, pues podemos tratar de hacer algo nuevo si merece la pena. Todo lo que sea menos de conseguir unos estados
con el potencial que tiene Estados Unidos en estos momentos, disminuido pero un gran potencial, todo lo que sea menos que eso no merece la pena y entonces es mejor optar por nuestra propia soberanía. Siempre podremos llegar a otro tipo de acuerdos y a lo largo de la historia de Europa hemos visto muchos acuerdos y por lo tanto no nos tiene que condicionar para nada una Europa pensada para que Alemania se beneficiara de los demás, que encima la ha utilizado esa Europa para cargarse la propia Alemania al permitir que las actuaciones del Banco Central Europeo y del Deutsche Bank hayan permitido que el Deutsche Bank esté completamente quebrado y con capacidad para quebrar a Alemania, el Banco Central Europeo y posiblemente Europa si no nos separamos de ella. Es hora, como digo, de gente inteligente que desmonte lo que hemos hecho mal y, si consideramos que merece la pena, intentemos montar algo que sirva para el desarrollo de Europa, de los ciudadanos europeos, que acabe con los monopolios, que acabe con los bancos que han estado mandando en los últimos 50 años y acabe sobre todo con políticos y sistemas políticos caducos que no tienen ningún sentido. Esta semana, como hemos dicho, hablaremos del fracaso del liberalismo y lo vamos a demostrar con pelos y señales. Del liberalismo y del socialismo y lo vamos a demostrar con pelos y señales y vamos a apostar sinceramente, fuertemente por un humanismo evolutivo que pueda dar respuesta a los problemas que tenemos en estos momentos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Ineptitud de la Moncloa, saludos a todos, amigos del mundo. Ángel Jimeno, Movimiento 7 Jaques España.